Wow, wow. Chile, Santiago vuelve a fase 1. Tremenda esta noticia, La verdad tremenda. que sí, porque las últimas noticias que llegaban de Chile era que lo ponderábamos por la cantidad de vacunas y por la cantidad, lógicamente, de habitantes vacunados. Bueno, ahora las noticias que llegan del otro lado de la cordillera es que, Santiago vuelve a fase 1 porque la verdad que los contagios casi alcanzan el 1.000.000 de chilenos y ya casi están cerca de las 23.000 muertes, 22.524 para ser exactos. Y esto asusta y mucho porque, como decía vos, Monse, Santiago de Chile, y puntualmente Chile, el país completo, es uno de los países que más ha vacunado, que más vacunas tiene. Entonces asusta mucho que a pesar de la cantidad de vacunados que tiene, tengan que volver a fase 1. Bueno, algo similar pasó con Uruguay, por ejemplo. Sí. Uruguay tuvo que suspender las clases. Si no me equivoco, es hasta mediados de abril que terminaron suspendiendo las clases presenciales. Y esto, lamentablemente, funciona para todos los argentinos como un posible espejo de lo que puede llegar a pasar acá en los próximos días. De hecho, la información que tengo yo, la quiero compartir con la que tiene Néstor, es que el gobierno de a poco empieza a preparar el terreno, o por lo menos empieza a entender que va a tener que tomar algún tipo de restricciones, porque la segunda ola es inminente. De hecho, lo dijo hoy el ministro de la Ciudad, Quirós, de que estamos ante la segunda ola y que viene más fuerte que la primera ola. Sí, lo había deslizado Carla Bisotti también y Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia, la posibilidad de hacer una suerte de restricción de circulación entre las 22 y las 6 de la mañana del día siguiente. Claro. Desde el gobierno salieron a bajarle el perfil a esa medio que hay historia. una desmentida de lo que dijo Besó, Sí. como Sí, que ahí en rigor lo que hicieron fue estar en expectativa de ver cómo evoluciona para tomar esa decisión en el caso de que se complique la situación. Pero la idea está instalada. De hecho, Claro, de el hecho- otro día que hablaron tanto Larreta como Santilli en esta proyección de gobierno porteño para los próximos 3 años, dijeron que, a ver, no iban a hacer futurología, pero lo que sí ellos quieren es garantizar lo más que se pueda el tema de la presencialidad, digo, por Sí, volver a esto de lo que probablemente, vos sí, decías. sí. Es una de las cosas que más van a tratar de mantener, porque aparte el contagio en las escuelas porteñas no está siendo significativo. Sí, no nos olvidemos la cadena nacional del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que de alguna manera fue como preparando el terreno o contándole a todos los argentinos que lo que se viene va a ser difícil, va a ser duro. La información que tengo yo es que desde el gobierno la idea que hay o la línea que hay es: pasemos Semana Santa, Sí. pasemos que la gente pueda hacer turismo interno durante Semana Santa y después de Semana Santa vemos en qué situación estamos. La realidad es que los contagios están subiendo, Sí. están creciendo y se pone especial foco y especial atención en desalentar los viajes al exterior. Por eso, a partir de los próximos días, o ahora en los próximos días, en las próximas horas, va a salir un DNU que va a decir que toda persona que vuelva del exterior ¿Qué debe hacer? se va a tener que pagar su propio PCR, va a tener que hacer aislamiento. Obviamente esto de pagar PCR no es una cuestión recaudatoria, no van a recaudar más, es simplemente pero- para desalentar. Sí, el tema Ahora, igualmente... Sí, Fiora, perdóname. Ah, que- dale, No, no, y hay un dato que agrego, y es que el gobierno está haciendo sondeos con consultoras para ver qué grado de aceptación tendría Bueno, Sí, sin en duda. la ciudadanía volver a fase Eso- 1. Porque ¿cuál es el temor? Volver a fase 1 y que la sociedad no lo Mirá, acepte. yo creo que principalmente es una Sí. lectura mía, no soy de ninguna consultora, pero mi lectura es que aquella fase 1 tan férrea, tan respetada ¿Estricta? por todos, Chao. tuvo una directa relación al miedo que se le tenía al virus, Sí. a lo desconocido. Yo creo que hoy llegar a ese punto donde salías y parecía una película de zombies, literalmente, que no había nadie en la calle, dudo que se pueda llevar No, a cabo. hoy en día. aparte, esto es información, el gobierno tiene prácticamente descartado volver a fase 1 porque sabe que no lo van a cumplir, que la gente no lo va a cumplir. Lo que sí está empezando es esto que decía Néstor, Sí. que repetieron Néstor si podés, que son las restricciones horarias. Hay idea de hacer restricciones, es decir, de tal hora a tal hora no podés salir, para intentar apaciguar un poco el tema de los contagios que está creciendo. Sí, básicamente para cortar con el tema de las reuniones sociales, que soy el principal foco de contagio. Claro, Entre pero... las 22 y las 6 de la mañana, todo el mundo adentro. ¿A qué volvemos, Martín? Igualmente, ¿van a seguir resintiéndose el mismo sector económico que estuvo resentido Bueno. durante todo el año pasado y van a seguir proliferando las fiestas clandestinas que siguen igualmente para que nosotros las mostremos acá? Hay, Digo,
hay un dato que mencionaba Martín recién que también es importante, la cercanía de Semana Santa. Claro. Tened en cuenta que en Alemania Angela Merkel tuvo una oposición dentro de su propio gabinete, porque ella quería cerrar todo, y el gabinete le dijo no podemos cerrar todo. Extendieron hasta Semana Santa. Angela Merkel dio una conferencia de prensa a las 3:30 de la mañana, hora de Alemania, para anunciar que eso que se venía anunciando del cierre total se postergaba hasta después de Semana Santa, y fue por una discusión interna. En el propio seno del gobierno. Nadie puede discutir la autoridad de Angela Merkel, ¿no? Aparte, es muy complicado volver a fase 1, muy complicado, prácticamente descartado de plano, porque para volver a fase 1 vos tenés que implementar subsidios, ayudas sociales, como en su momento fue el IFE y el ATP. Y eso no solo no está contemplado en el presupuesto, sino que no se puede hacer porque generar el IFE y generar el ATP es generar mayor emisión monetaria. Y la emisión monetaria, es decir, crear billetes, genera inflación. Y en un contexto donde la inflación ya es alta, no se puede volver a generar ese tipo de ayudas, por lo tanto volver a fase 1 está prácticamente descartado. Prácticamente, ¿no? Acá en este país puede pasar. La realidad también es que el termómetro verdadero es la ocupación de las camas UTI. Siempre tuvimos como principal referencia, más allá de los contagios, porque el último rebrote que se dio por ahí en el verano, que empezaban a subir los casos porque aumentaba la circulación, era de un contagio de personas más jóvenes que podían transitar de una manera más leve el COVID. Pero ahora el tema está puesto ahí. Chile, de hecho, esta restricción la va a tomar cuando ya el 95% de las camas de terapia intensiva están ocupadas. Entonces yo creo que el verdadero termómetro es ese. Y llegando ahora a la época de otoño aquí en el país y también de invierno, bueno, quizás sí cuando empiece el frío más fuerte, se vuelva algún tipo de restricción, bueno, para evitar entonces que colapse las camas de UTI. Pero bueno, hay que ver qué pasa, insisto, con el tema de las fronteras, atención con eso, hay que ver, porque hay una parte del gobierno que dice, sobre todo la parte más sanitarista del gobierno, cerremos todas las fronteras, que no entre más nadie. ¿Por qué? Porque al cerrar las fronteras lo que evitamos es que ingresen las cepas más contagiosas. Ya llegaron. Porque exactamente, que ya hay, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, pero están evitando que se desparrame y que haya una circulación comunitaria de la cepa británica y de la cepa de Manaos. Hasta ahora, acá en la Argentina, no tenemos circulación comunitaria. Ustedes seguramente se acuerdan de esa frase que la decíamos en su momento. No tenemos circulación comunitaria de esas cepas que son mucho más contagiosas. Eso es lo que se está evitando. Por el momento no se cierra el total de la frontera, sino lo que se hace es, se baja la cantidad de vuelos, a veces 70% menos, 60% menos, dependiendo del país, para que haya menos personas que ingresen desde los países más infectados, más complicados, hacia la Argentina. Y Brasil, obviamente, es, digamos, el punto álgido de contagios. Sabemos que tienen hoy una tapa de la revista o del diario Globo, no sé, bueno, la vamos a mostrar, pero fue muy, muy significativa. Ahora se la voy a pasar para que la vean, porque el temor mayor está allí y porque sabemos que la cercanía que tiene con Argentina también puede ser una escapada ahora en Semana Santa. Bueno, a tomar los recaudos cuando se vuelve, ¿sí? A tomar los recaudos cuando se vuelve. Sí, porque también eso es pedir más días de vacaciones quizás, porque eso pasa. Digo, vos tenés, entonces te vas 7 días, bueno, pero tenés que estar 15 días aislado o pagarte el PCR. ¿Es plata o tiempo extra? ¿O no, Néstor? Sí, básicamente, estaba pensando en toda esta historia del regreso. Es muy probable que la solución empiece a llegar en la Argentina a partir de mediados de abril, si es que llegan los 3 millones de dosis de Sinovac. Ahora está llegando, bueno, partió esta madrugada, ya está en Rusia un avión que va a traer una cantidad imprecisa de vacunas de Sputnik V. Pero además está llegando probablemente entre el domingo y el martes 218.000 dosis más de la vacuna que distribuye la Organización Mundial de la Salud. Claro. Y la semana que viene debería estar llegando un nuevo cargamento. Digo, la única forma de combatir esta historia es salir a vacunar masivamente. Exactamente. Masivamente, no hay otra forma. Ahora nos vamos a ir directamente a Chile porque estamos hablando de todo esto, porque Santiago vuelve a fase 1, pero cuando lleguen las 3 millones de vacunas chinas, cuando tengamos acá las vacunas de otros laboratorios, va a volver a resurgir la discusión de si damos una dosis a más personas o damos las 2 dosis, que ahora no es tan fuerte la discusión porque la Sputnik tiene 2 componentes diferentes. Es decir, vos no podés dar
muchos de una dosis a más gente, Pero porque la tenés Sinopharm dos no. componentes diferentes. Claro. En cambio, con las otras vacunas Exacto. sí vas a poder dar más vacunas a más personas, pero hay que ver si se opta por esa opción o, como dicen los especialistas, vamos por las 2 dosis como estaba Te cuento previsto. algo Si te que parece- me contaban en algunas fuentes Dale. del Ministerio de Sí, Salud. sí, sí. Va a depender de cómo esté la situación en el momento. Bueno, Exactamente. déjame incluir en la conversación a Mario Solís, que está allí en Chile. Mario, querido, muy buenas tardes. Y bueno, contanos cómo se vive esta vuelta a la fase 1, a partir de cuándo y los detalles que tengas. A ver, es bastante complejo porque ya Santiago había amanecido hoy, o Chile en realidad, con 14 millones de chilenos en confinamiento. Y esto aumenta a partir de este fin de semana debido a los índices que estamos manejando en el aumento de los casos a el total de la región metropolitana en confinamiento, más otras comunas que se van sumando en el norte y en el sur del país. Estamos hablando, a grosso modo, que a partir de este sábado habrán entre 15 a 16 millones de chilenos que estarán en cuarentena estricta. Se aumentan las medidas. A partir por este fin de semana no se podrá sacar ningún tipo de permiso, ni para hacer compras básicas o esenciales, ni siquiera para sacar a tu mascota a la calle. Entonces nos enfrentamos a un escenario difícil y además que nuevamente estamos batiendo un récord con más de 38.600 casos activos de COVID-19, lo que significa que estamos hablando de 38.600 personas contagiantes, lo que nos hace justamente temer que las medidas vayan en aumento durante los próximos días e inclusive no se descarta que se tenga que postergar la elección que involucra el proceso constituyente que vive Chile. Ah, bueno, la verdad que me llamó la atención esto que dijiste primero del confinamiento total, que no se pueda salir ni siquiera para hacer compras básicas. Nos retrotrae a nosotros a marzo y abril del año claro. pasado, lógicamente. ¿Cuál es la expectativa, digamos? ¿Por cuánto tiempo se piensa que va a ser este estricto confinamiento? Mario, ¿se vislumbra algún plazo? Es difícil definir un plazo, si bien es cierto, existen 14 días desde que se determina la cuarentena, pasados los 14 días puede extenderse una vez más. Va a depender mucho del manejo que exista de la pandemia de ahora en adelante, porque el ministro de Salud reiteró hace un momento en su punto de prensa que la inmunidad de rebaño, la inmunidad de la vacuna en realidad llegaría recién en el mes de junio o julio. Por lo tanto, estas cuarentenas podrían extenderse inclusive un par de meses, ¿no? Va a depender definitivamente Ahora, Mario, de la respuesta de la población. ¿Sí? Te escucho. Mario, ¿cuántas personas, cuánta población tiene Chile? ¿Cuántos chilenos hay? 18 millones de habitantes. ¿Cuántos están vacunados? Estamos hablando de 6 millones que tienen la primera dosis. 6 millones con la primera dosis. Correcto. La segunda dosis prácticamente es el 50%, obviamente se está estableciendo bien, pero la inmunidad de la vacuna llega a los 14 días de la segunda dosis. Por lo tanto, porque recordemos que ustedes allá en Chile están vacunando con la vacuna china, no es la misma con la que tenemos nosotros, no es la Sputnik con la que están vacunando ustedes. Correcto, y es más, el proceso que ha involucrado CNC ha sido exitoso, ha sido veloz, eso no está en discusión, pero contamos con casos de personas que lamentablemente con la primera dosis se han sido contagiados de COVID-19, en algunos casos han llegado a ventilación mecánica, en otros casos incluso estamos registrando víctimas fatales de personas que han contado con la primera dosis. Por lo tanto, no, en este momento el gobierno chileno no se está confiando justamente de lo exitoso que involucra este proceso de vacunación, porque todavía queda bastante camino para poder lograr la inmunidad. Pero no entendí eso. ¿Allá están vacunando con la Sinopharm? ¿Entendí bien eso? Sí, correcto, la Sinopharm. La misma que están vacunando acá, a los menores de 60 están vacunándolo al personal de salud, están vacunando con la misma, que de hecho fue, Martín, ayer este lío que hubo en River, porque había gente que iba a recibir la segunda dosis y finalmente no la recibió. Digo, así que la vacuna es la misma. Y vos estás diciendo que hay gente que con una dosis de esa Sinopharm falleció o tuvo que eventualmente ser asistida con oxígeno. Mira, casos que tienen nombre y apellido. La persona que murió con la primera dosis y el que obviamente como es un hombre público es lo que más se ha difundido, es el caso del actor nacional Tomás Vidiela, un actor muy querido en Chile, era el equivalente a Hugo Arana, el actor argentino, era nuestro Hugo Arana chileno, y él murió justamente a los 4 días de haberse contagiado coronavirus y él contaba con la primera dosis. También se han registrado casos de autoridades que se han contagiado incluso después de haber tenido las 2 dosis, un ministro del Interior que había sido vacunado con la primera dosis y estuvo en ventilación mecánica,
una dosis en este momento no te asegura que puedas tener algún grado de defensa de tu organismo. No, bueno, de hecho, lo que dicen los especialistas es que inclusive con las 2 dosis, lo que hace la vacuna no es evitar que te contagies, por lo menos en esta primera etapa, no es evitar que te contagies, sino es evitar que esa enfermedad llegue a límites más graves, es decir, que te interne, que te intubas o hasta inclusive que te puedas morir. Pero con las dosis de la vacuna te podés contagiar. Inclusive le pasó, Fiora, corregime si me equivoco, al médico de Sarmiento de Junín, que se había dado las 2 dosis de la vacuna Sputnik, contalo vos mejor que yo, habían pasado 25 días e igual se contagió. Sí, así lo relató el doctor Rodríguez, médico de Sarmiento, que se había dado las 2 dosis e igual se contagió y se contagiaron varios integrantes del plantel de Sarmiento, pero bueno, lo que más llamó la atención fue el contagio del médico porque se había dado las 2 dosis y pensó que ya estaba inmunizado. Ahí tenés 2 posibilidades. O que haya entrado dentro del margen de error. Recordemos que las vacunas tienen un porcentaje de eficacia. Si no me equivoco, 92. La de Sputnik era 92. Puede ser que haya entrado en el 8% a la cual no le prendió la vacuna como correspondía. O la otra posibilidad es que se haya contagiado igualmente, a pesar de estar dentro del 95, al cual sí le generaron anticuerpos, pero que esa enfermedad no sea grave, sino que simplemente sea un contagio con algún tipo de sintomatología más leve. Contanos, Mario, ¿cómo está tomando la sociedad chilena, los chilenos, el pueblo, este regreso a fase 1? ¿Ya se está acatando? ¿Se ve menos gente en la calle? ¿Se ve nula cantidad de gente en la calle? No ha bajado la movilidad en Chile, lamentablemente. ¿No la acataron? No se está acatando, ha bajado en un porcentaje muy mínimo, hablemos de un 10% en la cantidad del uso del transporte público. A diferencia de las cuarentenas de la Argentina, en Chile, aunque estás en cuarentena, no te piden ningún documento para subirte al transporte público, por lo tanto, no hay un control eficaz más allá de la fiscalización que puede existir. Acá deberían, pero tampoco. Los trenes nada más. Sí, y hasta ahí nomás. No, acá ni siquiera los trenes. No existe este tipo de fiscalización al ingresar a una estación de metro, salvo que eventualmente pueda llegar personal militar. Pero más allá, incluso en el toque de queda, me pasó hace unos días, tuve que salir por un motivo forzoso a las 11:30 de la noche, cuando ya estaba Chile en toque de queda, que esto rige en todo el territorio nacional, y me encontré con la sorpresa que había gente haciendo vida social, conversando en las calles, fumando, paseando a las mascotas. Entonces nos damos cuenta que el chileno perdió el miedo al virus y perdió el respeto a la autoridad. Es lo que decía yo. Mario, no se está acatando. Mario, ¿se va a interrumpir el torneo de fútbol en Chile? Es altamente probable. Hay muchas decisiones que todavía no se han llevado a cabo, pero es altamente probable que una gran cantidad de eventos, entre ellos, que es mucho más importante que el torneo de fútbol, entre ellos la elección de los constituyentes que viene para el 11 de abril, es muy probable que se tenga que postergar. No se ha confirmado, pero tampoco se ha desmentido que esa posibilidad ocurre. ¿Cómo fue el anuncio? ¿Cómo fue el anuncio, Mario? ¿Lo anunció el presidente Piñera? ¿Cómo fue a través de un comunicado? ¿Cómo se enteraron los chilenos de que volvían a fase 1? Porque digo, me imagino, debe ser muy fuerte para todas las personas retrotraerse a lo que pasaba en marzo del año pasado, no volver a salir, volver a cerrar los comercios. Debe haber sido muy duro porque entiendo que la economía chilena sufre igual que la economía argentina ante los cierres, como sufre la economía de cualquiera de los países que tiene este tipo de lockdowns. Mira, es un golpe profundo. Es más, en algún momento los comerciantes de la comuna de Viña del Mar, ustedes me imagino que conocen, una comuna turística netamente, habían anunciado que iban a reaccionar de forma rebelde y que no iban a acatar la norma de cerrar sus establecimientos. Sí. Los informes no los realiza el presidente directamente, el presidente sí avisó las medidas económicas que se iban a aplicar durante las próximas semanas. Los informes de las comunas que van a cuarentena los entrega directamente el ministro de Salud, en informes que se realizan ya tradicionalmente los días lunes y jueves a la 1 de la tarde. La población obviamente no lo está tomando con agrado, no es grato obviamente porque la economía efectivamente está siendo golpeada, pero también va justamente tomando razón en base a información que va surgiendo con el paso del tiempo. Por ejemplo, un dato que es totalmente confirmable a través de internet, y les invito a que lo vean, durante los meses de enero y febrero y parte de marzo hubo más traslados de pacientes críticos entre regiones por falta de camas críticas que en todo el año 2020. Entonces, lo que pasó en el comienzo de este año
ya nos indicaba lo que venía justamente de marzo en adelante. Claro. Mario, la verdad que lo que nos traes es como un cachetazo a la realidad, ¿no? Por, bueno, esto de gente vacunada que igualmente, bueno, fallece, gente vacunada que igualmente requiere ventilación asistida. La verdad que digamos, nada, es como fuerte, pero sin embargo me decís que la gente tampoco lo acata tanto. Un poco, Martín, lo que contaba yo antes, que me parece que podría pasar acá, Mario. Sí, por supuesto. Me parece que la idiosincrasia es parecida. Esto de perdimos el miedo, bueno, nadie nos va a volver a encerrar si es que nosotros realmente no queremos encerrarnos. Esa es la sensación que me transmitís vos por lo menos desde acá, Mario. Correcto, es la sensación, yo creo que más que el perder el miedo también hay un tema de necesidad, porque las medidas, nosotros, la forma que el gobierno te protege en Chile es muy especial, porque ve que lo estás pasando mal económicamente y no te da plata, te la presta. Bueno, ahí tenés. Y entonces, lo que decía entonces cuando te encuentras en ese escenario en el cual te están prestando, tienes que devolverla, en el fondo te están ayudando a endeudarte, la gente que lamentablemente en gran cantidad tiene un trabajo informal, no hay otra opción que salir a la calle. Claro, Ese es el escenario de lo que está pasando en la pandemia. A mí me llama... Hay un punto también, hay un punto que completa. quisiera comentarles, que es otro tema de preocupación en Chile, porque se ha hablado mundialmente de que el virus es entre comillas, inofensivo para menores de 18 años. Pero hay una variante que está ocurriendo que se ha calificado como el síndrome intensivo respiratorio, que está afectando a lactantes, que está afectando a adolescentes. Hay más de 220 casos ya que se han registrado desde el inicio de la pandemia hoy, van en aumento y está provocando víctimas fatales. Wow, mirá qué información, qué dato que nos das. ¿Y cuáles son los síntomas que tienen esas personas jóvenes de menos de 18 años con respecto a esta variante? Es una inflamación aguda, lamentablemente se está todavía en investigación. Lo que sí se ha determinado es que quienes padecen esta inflamación respiratoria, que obviamente va acompañada también de fiebre alta, se ha confirmado que son jóvenes o lactantes que han estado en contacto estrecho con contagiados con el COVID-19. Claro. Recordemos que el COVID-19 tiene miles de variantes, no solamente esta, pero esta es la que está afectando lamentablemente en grandes cantidades en el país. Era el síndrome de Kawasaki, me parece, el que estaba asociado en los más chiquititos como efecto colateral del COVID. Hay que decirlo, es verdad que los chiquitos o los adolescentes o los jóvenes no están exentos, pero es más difícil que desarrollen algo grave, pero se pueden contagiar, por eso también están puesto el ojo en lo que son las burbujas de los jardines de infantes, de las primarias, de las secundarias. Me parece que eso sería lo último que quieren, digamos, volver a cerrar. No sé cómo está la condición allí de las escuelas, Mario. Se había intentado iniciar las clases durante los primeros días de marzo, pero ya, por ejemplo, en la región metropolitana, que va a estar en fase 1 completamente, está totalmente prohibido, estrictamente prohibido que se hagan clases presenciales. Lo mismo ha pasado en el resto de las comunas. Las comunas que estaban en fase 2 está la opción de tomar clases presenciales o tomar clases vía remota. Gran parte de los apoderados ha elegido justamente las clases a distancia debido a que veíamos de una otra forma la llegada de esta nueva ola de coronavirus. Mario, ¿a quiénes están vacunando en Chile? ¿Se está vacunando solamente a personas mayores de 80, mayores de 70 o ya han empezado a vacunar a aquellos que tienen menor edad? En este momento ya acorde al calendario establecido está la vacunación, estamos hablando del rango de las personas que van por los 55 años. Paralelo a eso también se ha vacunado a personal esencial de áreas críticas. Esta semana se incluyen los reporteros que van a trabajar para el día eventual, si es que va de la elección, a los vocales de mesa, pero también ahí hay un problema que se ha presentado y lo han denunciado distintos integrantes de distintas áreas de la medicina, es que los vocales de mesa van a ser vacunados hoy. La elección eventualmente hasta el momento es el 10 y el 11 de abril, no te llega pero no alcanzan a desarrollar ningún grado de inmunidad por la primera dosis en esta fecha. Por lo tanto, esto lamentablemente es noticia en desarrollo e irá variando. Claro. Se acordaron tarde, evidentemente, porque está muy bien lo que vos decís. Necesitas bastantes días, porque vos pensá, tenés la primera dosis, después tenés que pasar 20 días para que den la segunda dosis y después de la segunda dosis tiene que pasar una cantidad de días también hasta que se generan los anticuerpos. Pasa mucho tiempo hasta que finalmente uno está protegido del virus. Decimos protegido del virus entre comillas, porque insistimos, te podés contagiar, no tan grave,
pero también hay contagios. Quería preguntarte, Mario, puntualmente por algo que a nosotros nos preocupa mucho, que son las cepas nuevas del virus, la cepa de Manaos, la cepa británica. Acá ha fallecido lamentablemente en la provincia de Córdoba un hombre que estaba infectado con la cepa británica. Hay también algunos casos de la cepa de Manaos que viene directamente de Brasil. ¿Han ingresado estas cepas también a Chile? Sí, durante la tarde de ayer confirmó el Ministerio de Salud que hay por lo menos 6 casos de la cepa de Manaos detectados en Chile y 14 casos de la cepa del Reino Unido. Se han tomado los resguardos correspondientes porque estamos claros que es una cepa que es mucho más contagiosa, bastante más agresiva, y ya se han detectado casos en territorio nacional. Por lo mismo, se aumentan las medidas. Las personas que llegan desde Brasil tendrán que ir a un hotel transitorio en los 5 primeros días. Mirá. Luego de eso tendrán que practicarse un hisopado, e independiente a que el hisopado salga negativo, tienen que permanecer 5 días más en cuarentena en un domicilio particular. Mario, ¿tenemos alguna precisión respecto de qué porcentaje de las camas de terapia intensiva están ocupadas en todo el país? Información oficial habla del 94-93%, va rondando por esa cifra. En lo puntual, yo tengo contacto con distintos hospitales, hablamos que en Valparaíso solamente quedan 6 camas críticas disponibles. En Valparaíso. Otros puntos del país, en Valparaíso solamente quedan 6 camas críticas disponibles, información por lo menos hasta las 11 de la mañana. Esto obviamente puede ir cambiando con el transcurso de las horas. La cantidad de casos activos hace temer un colapso sanitario. El día lunes, ya lo había señalado en los estudios de crónica, que se hablaba que habían camas críticas disponibles hasta el día miércoles. Obviamente se trabajó en aumentar las camas críticas, pero se teme, con la cantidad de casos activos que está existiendo en Chile, que esto no sea suficiente. Claro, es la verdad que mientras estamos viendo imágenes de lo que es la circulación en Chile, ya te pregunté por las escuelas, que es lo que más me preocupaba, y ahora me voy al otro extremo, porque aquí lo primero que quizás se vuelva a cerrar es el tema de la nocturnidad. A ver, los boliches que están abiertos con burbujas y de manera reducida, los bares. ¿Allí cómo estaba funcionando hasta antes de este nuevo confinamiento? Claro, en fase 2 estaba permitido el funcionamiento de restaurantes con terraza, inclusive se permitía el funcionamiento también dentro del local, pero hay un problema, y lo vi muchas veces en distintos locales en Santiago de Chile, no se estaban respetando las distancias pertinentes entre mesa y mesa. Si bien es cierto, había fiscalización, al parecer no estaba siendo la suficiente, ya que podías darte cuenta que había a veces en algunos casos menos de 1 metro de distancia entre una mesa y otra. Y eso justamente es lo que nos ha llevado a esta situación. Hoy el comercio, los restaurantes no pueden funcionar salvo en el formato de delivery. Ya está totalmente descartada incluso la atención en terrazas. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y antes de este confinamiento hubo algún tipo de aviso entre comillas, digo, medida un poco menos restrictiva, es decir, algún tipo de cierre de tal hora a tal hora? ¿Hubo esas medidas o directamente se pasó a fase 1? Porque tengo entendido que había unos cierres los fines de semana, ¿no? Que los gimnasios no se podían usar los fines de semana, claro, que fue progresivo. Lo que pasa es que en fase 2, que era el caso de la región metropolitana, no está permitido funcionamiento ni de restaurantes ni ninguna actividad que involucrara a mucha gente el sábado y domingo. De lunes a viernes funcionaba totalmente normal. Y la otra restricción es la que se ha mantenido desde que partió la pandemia, el toque de queda, que en Chile parte a las 10 de la noche y termina a las 5 de la mañana. Claro. Pero paralelo a eso, nosotros también teníamos fiestas clandestinas, así como en Argentina estuvo la polémica fiesta de Pinamar. En Chile hubo un balneario que es el balneario de Cachagua, donde un joven contagió a 60 personas en una fiesta masiva. O en Valparaíso, una persona tuvo la genial idea de hacerle el cumpleaños a su mascota, el cumpleaños a un gato. Me acuerdo. Un cumpleaños a un gato, y ese gato contagió a 20 personas en el fondo con la actividad. Me acuerdo. Mario, la verdad ese tipo de irresponsabilidades que se dan aquí en Chile y en un montón de otros lados. Te agradecemos mucho porque le diste mucha claridad a lo que pasa allá y a lo que eventualmente puede llegar a pasar aquí en el país. Gracias, Mario, que tengas buenas tardes. Encantado, un abrazo. En un minuto nada más seguimos con el caso Tehuel, la búsqueda